Conseguir a Chucho, el perro de Kingdom Come Deliverance 2, será una de nuestras primeras misiones en el juego. Para ello necesitarás ir al oeste del mapa, tal cual como te lo indica la misión. Esto lo puedes hacer desde Troscovice. Desde ahí avanza hasta Seleshof, que está al oeste de este pueblo. Y desde ahí seguir el camino hasta el punto marcado con la A verde. Una vez llegues acá, verás a un vagabundo. Habla con él, puedes resolver la situación de varias maneras. Si tienes el nivel de persuasión en 10 o más, podrás solucionarlo sin necesidad de pelear. Aunque como siempre, puedes derrotarlo para así quedarte con sus pertenencias. Independientemente de la decisión, observa el cuerpo de la persona que está ahí tirada y el del animal que está al lado del camino. Ya con esto se activarán los siguientes puntos de la misión. Tienes la opción de seguirlos paso a paso, cada uno, haciendo así la misión de manera orgánica. O ir directamente al punto que te voy a marcar acá en gameplay. Ojo, esto no afecta a otras misiones, más allá de que tendrás que descubrir alguna ubicación, misión secundaria o NPC explorando el mapa, que de otra forma lo hubieras descubierto haciendo la misión de Chucho. Si lo que decides es ir directamente a por el Chucho, por nuestro perro, tienes que ir directamente al campamento de los nómadas. Ahí hay un pequeño camino que dejo en el gameplay que te llevará directamente a la zona donde está Chucho. Simplemente tienes que seguirlo y apenas llegues al punto importante empezará una cinemática y entrarás en la fase final de la misión. En este punto enfrentarás a una manada de lobos. Recomiendo usar la espada. Una vez derrotes a todos los lobos habrás completado la misión. Consejo, en la cueva que está allí conseguirás una tumba que si la abres podrás conseguir varias joyas y comidas. Además, si llevas un cuchillo o daga, aprovecha de despedazar a los lobos para obtener más carne y materiales. Ya listo esto, habla con Chucho. Elige la opción que más te guste y ya podrás tener a tu fiel compañero. Ahora un par de consejos para mejorar el adiestramiento de Chucho y así subir más rápido de nivel. Siempre que puedas, dale comida. Esto mejora su obediencia y obviamente le da experiencia en la habilidad. Aunque le puedes dar comida en mal estado, recomiendo que la conserves esta comida para que sea aún mejor. Esto lo puedes hacer en las ménsulas de secado que hay en casi todos los pueblos de Kingdom Come Deliverance 2 y así obtener carne deshidratada. También tienes la opción de ahumar la carne en los ahumadores. Esto no solo lo podrás usar para dar de comer a Chucho, sino también para controlar tu saciedad. Otra opción, si no tienes carne porque se te acabó o no has conseguido, es ir a una carnicería. En Troscovice puedes encontrar una en la parte más al este del pueblo y así comprar alguna carne que necesites para darle de comer a Chucho o porque tú necesitas recuperar tu saciedad. Una de las mayores utilidades de Chucho es poder usarlo para combatir contra enemigos. Distrae bastante bien, además de que te puede avisar si tienes alguno cerca. Tú puedes mandar a que ataque y así darle al enemigo que esté distraído. Además de estas acciones que dan experiencia al adiestramiento, recomiendo que al acabar el combate le des de comer y lo elogies. Así sería como la mejor forma para ir subiendo de experiencia cada vez que combatas con algún enemigo, bandido, vagabundo, etc. Importante, si derrotan a Chucho se irá y tardará un rato en volver. Puedes acelerar este proceso viajando a algún pueblo para que vuelva así a estar contigo. Ojo, en ningún momento va a morir ni nada por el estilo, simplemente se va a ir y volverá al tiempo como ya mencioné. Además tienes la opción de mandar a Chucho a casa. Esto causará que se vaya a la posada de Seleshof. Para poder recuperarlo tendrás que hablar con Laures
el posadero, en la misma posada de Selehof, que está al oeste del mapa. No tienes que darle ni dinero ni nada más. Y en caso de que estés en Kuttenberg, tendrás que ir a la posada del diablo y hablar con el posadero para poder obtener nuevamente a tu perro. Un dato curioso, al Chucho estar sucio puedes lavarlo simplemente lavándote tú. Tendrás que ir a un abrevadero, lavarte y solo con hacer eso ambos estarán limpios. Ahora, la mejor forma de subir el nivel de adiestramiento con Chucho es ir a las zonas de caza y atacar ciervos, jabalís o cualquier otro animal que puedas cazar. Previamente tendrás que tener la ventaja de caza que se desbloquea a nivel 6 de esta habilidad. Ojo, tienes que realizar la acción con Chucho, en mi caso en teclados con X, al ver un animal y Chucho lo perseguirá y en un par de segundos ya obtendrá la experiencia. Yo lo que hice fue ir a estas zonas de caza que están esparcidas por todo el mapa, atacar con Chucho a alguno de los animales y luego darle a esperar 1 o 2 horas. Con esto los otros animales volverán a la zona, además que estará el animal que cazó Chucho para que puedas lootearlo y así seguir cazando a los demás e ir subiendo de nivel. Repite esto hasta que no aparezca otro animal y solo ve en búsqueda de otro punto de caza para repetir la secuencia. Yo en 1 hora aproximadamente haciendo pruebas, grabando, subí el adiestramiento hasta el nivel 16. Si sigues la guía como te lo estoy marcando acá, lo más seguro es que unos 20-30 minutos puedas subir el adiestramiento hasta este nivel o más. Pero te preguntarás, ¿por qué subir adiestramiento? Aunque parece una habilidad normalita, puede ser más útil de lo que crees. Lo primero es como ya mencioné antes, Chucho te puede ayudar a derrotar enemigos, tiene varias ventajas para hacer más daño o desangrar a estos, además de obtener también materiales a través de la caza. También es útil para misiones donde tengamos que usar objetos para buscar una zona o NPC. Esto lo harías con la ventaja de busca y así Chucho te guiaría hasta una zona predeterminada o hasta un enemigo NPC en específico que busques. Con la ventaja compañero encantador, teniendo a Chucho cerca obtendrás más 3 en carisma, útil para mejorar el resultado en ciertas decisiones o también para mejorar el precio con ciertos mercaderes. Ayuda también al sigilo en momentos donde necesitemos una distracción. Chucho será útil teniendo la ventaja ladra, con la cual podrás hacer que el perro haga esta acción y distraiga a un guardia o NPC que esté por descubrirte. Como verás, puede ser un muy buen complemento en diferentes situaciones y que mejore tu estilo de juego. Si tienes alguna duda, pregunta o algo más que acotar a esta guía sobre Chucho, puedes dejarlo acá abajo en los comentarios. Sin más, espero que les haya gustado y los espero en el siguiente video.